Bueno, estábamos por acá en la clase anterior. Habíamos dicho que el flujo de efectivo lo habíamos calculado. Recordemos ahí cómo calcular el flujo de efectivo, que salía de la suma de la utilidad después del impuesto, más la depreciación, más el valor residual, más el préstamo, le restábamos el abono a la deuda y le restábamos también la inversión. De ahí salió el flujo de caja del ejercicio que estábamos resolviendo. Calculamos el BPN, pero para calcular el BPN, recordemos que calculamos la TAMAR mixta. Recordamos que la TAMAR mixta hay que calcular los porcentajes de aportación en base a lo que aporta cada una de la institución financiera y el inversionista. Se consideraba la tasa de interés del préstamo, la TAMAR del inversionista y por ahí calculábamos la TAMAR mixta. Quedaba 13.45. Con ese valor de TAMAR mixta habíamos calculado el BPN, nos quedaba negativo, el proyecto no se aceptaba, nos daba el ATIR 977 menor que la TAMAR mixta, por tanto el proyecto no se aceptaba. Y entonces a partir de esos flujos de efectivo hicimos cálculos de BPN y TIR y nos damos cuenta que el proyecto no se acepta. Ahora vamos a calcular entonces decíamos la relación beneficio-costo. La relación beneficio-costo solo era un indicador y mirábamos que si esa relación era mayor que 1, el proyecto se acepta, si era menor que 1, el proyecto se rechaza. Recordemos que habían varias maneras de cómo calcular esa relación beneficio-costo y que independientemente de la manera como se calculara, el resultado, que si era mayor que 1 o era menor que 1, pues iba a ser exactamente igual, aunque los valores no iban a dar los mismos. Entonces vamos a empezar a calcular la relación beneficio-costo y para eso tenemos que totalizar los beneficios. Aquí en esta tabla vamos a totalizar los beneficios y vamos a totalizar los costos para posteriormente calcular la banda de los beneficios y la banda de los costos. Entonces voy a empezar con el año 0. Entonces vamos a poner acá igual. Nos vamos a ir al flujo de caja que tenemos por acá y dentro de los beneficios, miremos en el flujo de caja, beneficios son las entradas. En las entradas tenemos los ingresos. Entonces voy a poner este dato de ingreso, ¿verdad? Lo voy a marcar, más, aquí voy a ir poniendo los valores, aquí está lo que voy a ir sumando. Los costos no son entradas, la depreciación, por ahí dije que no la vamos a incluir para el cálculo de, no la vamos a incluir para el cálculo de la relación beneficio-costo. Los intereses son salidas de dinero, el impuesto sobre la renta es salida de dinero, la depreciación no la incluimos, el valor de rescate sí representa una entrada de dinero, entonces lo sumamos, más, en este caso, pues también tenemos el abono a la deuda, que no es una entrada de dinero, es una salida de dinero. El préstamo sí representa una entrada de dinero. La inversión es una salida de dinero. Entonces, los ingresos van a estar conformados únicamente por, los beneficios van a estar conformados por los ingresos, por la parte de el préstamo y por el valor de rescate. Son los tres elementos que van a integrar directamente. Aunque aquí ustedes miren que tengamos cero ahorita, hay que ponerlo, ¿verdad? Hay que ponerlo. El único dato que me va a aparecer ahorita son los 150,000 del préstamo. Entonces, los beneficios van a estar compuestos por ingresos, valor de rescate y por la parte del préstamo. Para este caso, ¿verdad? Para este ejemplo que estamos resolviendo. Le damos Enter ahí y aquí en la tabla de los beneficios ya me aparece el primer dato. El único beneficio que tenemos en el año 0 es el préstamo, que equivale a los 150,000. Entonces, como ya tengo la fórmula para esta celda, que es la del año 0, ahora copio la celda para el resto de año, hasta llegar al año 8. Y ahí tengo todos los beneficios. Si comparamos los beneficios, este del año 1 es el ingreso del año 1, el ingreso del año 2, el ingreso del año 3. Y en el 8 tengo, además del ingreso, tengo también
el valor de rescate o valor de recuperación. Entonces ya tengo hasta acá los beneficios del proyecto. Vamos ahora con los costos. Todo lo que en el flujo represente salida de dinero. Entonces pongo igual. ¿Y cuáles van a ser las salidas de dinero? Entonces las salidas de dinero está el costo, ¿verdad? Los costos son salidas de dinero, más, vamos a sumar todo lo que son los costos, más, dije que la depreciación no se pone acá, no se incluye ni como costo ni como ingreso. Entonces, más los intereses representan un costo. Entonces ya tengo ahí el valor de los ingresos más los costos más los intereses. También el impuesto sobre la renta, pues se va a tener que pagar. Entonces vamos a incluir el impuesto sobre la renta, que también se va a tener que pagar, más, mirando en el flujo, la depreciación no se incluye, el valor de rescate era un ingreso, el abono a la deuda sí representa una salida de dinero, es un egreso, entonces más el abono a la deuda y más el valor de la inversión. El préstamo no, porque ya está constituido como una entrada de dinero. Entonces ahí tenemos los elementos que constituyen los egresos o los costos, ¿verdad? Todo lo que son los costos operativos, los intereses, el impuesto sobre la renta, el abono a la deuda porque representa una salida de dinero y después el valor de la inversión. Entonces le damos enter. Si miran ahí, todas las celdas son cero. Lo único que tengo es la inversión. Entonces le doy enter y miramos acá que en los costos me aparece en el primer dato 485,000. En el año cero solo tengo la inversión. Ya en el resto de año vamos a ver de que van a aparecer otros costos. Entonces, sumados los costos por ahí, vamos a tener, copiamos la fórmula para el resto de celda y ahí tenemos ya los costos de los diferentes años, del año 1 hasta llegar al año número 8. Entonces ya tengo todo lo que son los beneficios y ya tengo los costos. Recuerden que los beneficios incluyo los ingresos, incluyo el valor de rescate, incluyo también el préstamo para este caso. Tres cosas incluí en los beneficios. En los costos que incluí en este flujo, lo que decía, costos de operación o costo, incluyo los intereses, el impuesto sobre la renta, que siempre se va a considerar, el abono a la deuda y el valor de la inversión. Son los elementos que se incluyen dentro del costo. Entonces ya tengo el costo, ya tengo los beneficios. Voy a calcular ahora el BPN de beneficio. Vamos a calcular entonces con la función BNA. Por acá la tenemos. Y entonces, ¿qué me pide en la función BNA? Me pide, óigase bien, la tasa. ¿Con qué tasa vamos a evaluar el proyecto? Es la tasa mínima atractiva de retorno mixta. Entonces, con esta TAMAR 13.5, 3.45. Ahí tengo la tasa. Lo primero es la TAMAR mixta. Después vengo ahora y voy a ubicar los beneficios. Entonces, los beneficios, recordemos, siempre voy a poner, como es una van, del año 0 hasta el año, perdón, del año 1 hasta el año 8. Entonces, del año 1, que son los 300,000, hasta llegar al año 8, 465,000. Entonces, aquí ya tengo la tasa y ya tengo los valores. Le damos a aceptar. Y solamente me haría falta ahora más, le incluyo acá en la expresión de arriba, más el valor del año 0. Ya tengo el valor del año 0. Entonces ya tengo la van de los beneficios. ¿Verdad? La van de los beneficios. Entonces ahí ya tengo la van de los beneficios. De la misma manera tengo que hacer para calcular ¿quién? La van de los costos. De la misma manera. Entonces,
Pero para no estarlo haciendo, o miremoslo, lo vamos a hacer y después voy a repetir otra manera más rápida. Entonces, ¿qué me quedaría? La van sería FX, BNA, aceptar la tasa, que ya sabemos que la tasa es el 1345 y el valor, recordemos que va a ir del año 1 hasta el año 8. Año 1 hasta el año 8 y le damos a aceptar y le sumamos a este valor el del año 0 más el valor del año 0. Y ya tengo aquí el valor del BPN de los costos. Ya tengo entonces BPN de los beneficios, BPN de los costos. Decía que otra manera de hacer es lo siguiente. Como ya aquí ya calculé el BPN, voy a borrar acá. Como ya aquí ya calculé el BPN, aquí tengo ya la fórmula. De esta fórmula, lo único que permanece constante es la tasa. Entonces fijo la tasa. Entonces le doy F4 en la tasa. El F42 al M42 va a ser variable, el E42 va a ser variable, ¿verdad? Ya lo tengo otra vez el mismo dato aquí. En el primero solamente fijé la tasa y ahora copio esa fórmula para la otra celda. Y ya tengo el BPN del costo, sin necesidad de estar haciendo el paso que hice anteriormente. O sea, con calcular un BPN de los beneficios, solamente después fijo la tasa en esa fórmula y después copio la fórmula para calcular el BPN de los costos. Esa es otra manera de hacer el cálculo del BPN de los costos. Recuerden que lo pueden hacer igual. Ahora, si ya tengo el BPN de los beneficios y el BPN de los costos, entonces puedo calcular la relación beneficio-costo. Entonces aquí la voy a poner. Relación beneficio-costo. Esto va a ser igual a el BPN de los beneficios, E44, entre el BPN de los costos. Ahí lo tenemos, E44 entre E45. Entonces, al dividir, ¿verdad? Eso nos va a quedar un valor de 0.97. Entonces, recordemos la condición para aceptar un proyecto por el criterio de la BAM. Se acepta el proyecto si la relación beneficio-costo es mayor que 1. Se rechaza el proyecto si la relación beneficio-costo es menor que 1. Entonces, como la relación beneficio-costo es menor que 1, entonces no se acepta el proyecto. No se acepta la inversión. Y ya tengo la relación beneficio-costo. Ya de ahí ya tenemos la relación beneficio-costo. Y por último sería el periodo de recuperación. El periodo de recuperación, lo primero que tenemos que fijarnos es si todos los flujos son iguales. Aquí los flujos no son iguales, son variables. Y cuando los flujos son variables, decíamos, los vamos a ir obteniendo por acumulación. Aquí tengo la inversión. Lo que tengo que buscar es acumular el monto de la inversión que tengo aquí. No es la inversión de los 485,000, sino lo que me queda todavía adeudado en el flujo de efectivo. La parte negativa del flujo de efectivo. Porque recordemos que es cierto, invertimos 485,000, pero nos prestaron 150, por tanto tenemos que, hay un déficit, por así decirlo, en la inversión de 335,000. Entonces, estos 335,000 son los que tengo que buscar cómo recuperarlos a lo largo de la vida del proyecto. Entonces, por aquí puse flujo de efectivo acumulado. Voy a calcular ese flujo de efectivo acumulado. Entonces, para calcular, el del año 1 va a ser exactamente igual al año 1. O sea, el flujo acumulado hasta el año 1 es exactamente igual el del año 1, ¿verdad? Exactamente igual al del año 1.
Después vamos entonces al flujo del año 2. Entonces, el año 2, el flujo acumulado del año 2 sería lo que tengo acumulado del año 1 más lo que voy a acumular del año 2, lo que recaudé del año 2. Entonces, más este valor. F30, que es el dato del año 1, más G29, que es el flujo del año 2. Sumado eso me da 72,000, ¿verdad? 48 más 24 nos queda 72,000. Y ahora copio la fórmula para el resto de celdas. Copio acá. Lo puedo dejar hasta ahí y miremos cuánto tenemos acumulado. Aquí vamos a ir viendo lo acumulado. 213,000. ¿Y cuánto es lo que necesitábamos de inversión al inicio? 335,000. Eso indica que todavía no hemos llegado a acumular lo que necesitamos. Entonces venimos y ponemos otro año. En el año 5 llegamos a acumular hasta 278,000 y lo que necesitábamos era 335,000. Entonces, como es 335,000, todavía no lo hemos acumulado. Prolongamos un año más y en ese año miramos que ahora el acumulado, ¿verdad? El acumulado son 339,549.49. O sea, hasta aquí ya hemos acumulado 339,000. ¿Y cuánto necesitábamos de inversión? 335. Ya entonces, hasta el año 6, acumulamos, ¿verdad? Acumulamos lo que necesitamos para la inversión. Para la inversión necesitábamos 335,000 y aquí la suma de los flujos que vamos acumulando en el año 1, año 2, año 3, año 4, año 5 hasta llegar al año 6 acumulamos 339,000. Eso significa que la acumulación se da en el año 6. Entonces, periodo de acumulación, esto se pone acá nada más, 6 años. Vamos a dilatarnos 6 años para recuperar el monto de la inversión. Eso es lo que dice ese valor. Esa es una manera de hacerlo. Miren, otra manera de hacerlo, ¿verdad? Otra manera de hacerlo sería lo siguiente. A ver, voy a borrar esto. Entonces, pongo acá en el año 0 el acumulado de deuda que tengo, el acumulado de deuda. Entonces aquí, ¿cuánto es mi deuda o cuánto es mi inversión al inicio, lo que voy a tener como deuda? Igual a este valor, 335,000. Miren que me queda aquí 335,000. Y ahora hago lo mismo, voy sumándole las acumulaciones de los años. Entonces voy a decir, tenía un déficit de 335,000, pero ahorita en el primer año acumulé, entonces le voy a sumar los 24,050. ¿Ya? Entonces todavía me va a quedar una deuda de 310,000. ¿Ya? 310,000. O sea, la deuda de 335 a la inversión de 335 estoy acumulando apenas 24. Por tanto, todavía tengo un déficit de 310,000. Copio la fórmula para el otro año. Aquí recuperamos 48 y la deuda o la inversión tenía 310, todavía me quedan 262. Venimos ahora al siguiente año, teníamos 262 y en este año recuperamos 72,000, todavía me quedan 190,000. Copio para el otro año, teníamos 190 de deuda y acumulamos 68, me queda 121. Copiamos para el otro año, tenía de deuda 121, le resto 64, me quedan todavía una deuda de 56. Copio para el otro año y si nos fijamos en el otro año, que es el año 6, ya no queda deuda. Ya ahora esto nos queda con qué signo, con signo positivo. Eso significa que a partir del año 6 ya no tenemos deuda, ¿verdad? Aquí era negativo, 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 hasta llegar al año 6 que ya se convirtió a ¿qué? A positivo. Entonces, cuando ya se convierte a positivo, en ese año tenemos el periodo o plazo de recuperación, que es el año en el que ya esta deuda ha pasado a ser positiva, ¿verdad? Entonces ya tenemos que el plazo de recuperación de la inversión es de 6 años.
Entonces recuerden que se puede hacer de las dos maneras, ¿verdad? Considerando el año cero, ¿verdad? Que es esta condición, considerando el año cero, o sea, el valor de la inversión, y le vamos sumando los flujos de efectivo de los años hasta que aquí me quede con signo positivo. La otra manera es que no considere el valor de la deuda y solo vaya sumando los flujos de efectivo y hasta que encuentre el monto del flujo de efectivo, entonces en ese momento ya hemos recuperado el valor de la inversión. ¿Ya? Ahí ya hemos recuperado el valor de la inversión. Entonces, con esto, pues, finalizamos este ejercicio. Ya calculamos entonces los indicadores BPN, la TIR, la relación beneficio-costo y el periodo de recuperación, ¿verdad? Teniendo presente que los tres indicadores, si ustedes se fijan, por cualquiera de los tres indicadores el proyecto no se acepta. Siempre o por lo general, si los proyectos tienen un flujo bien comportado, que era lo que decíamos, los tres indicadores van a coincidir. Pero si los flujos son mal comportados, o sea, positivos, negativos, negativos, positivos y van ahí intercalados, entonces difícilmente estos tres indicadores van a coincidir y lo que se toma en consideración o el indicador de mayor relevancia es el BPN. Recuerden que ese es el indicador con el que ustedes a la hora de tomar una decisión es el que van a considerar.